Hay recetas que nos transportan a los mejores momentos de nuestra vida. El arroz con pollo es uno de esos clásicos, pero no cualquier arroz con pollo. Hoy vamos a preparar una versión que no solo es deliciosa, sino que es un verdadero homenaje a la cocina casera bien hecha. ¿Te imaginas un arroz jugoso con el pollo en su punto y cada bocado lleno de sabor? Eso es lo que vamos a lograr juntos. Así que empecemos. Comenzamos con una zanahoria. Pélala con un pelador bien afilado para que no pierdas demasiado de su superficie. Luego, córtala primero en tiras y después en cubos medianos y uniformes. Ahora el pimiento rojo. Este ingrediente es clave porque aporta sabor dulce y un color vibrante al plato. Para prepararlo, corta la parte superior y retira la semilla. Las semillas, además de no ser comestibles, podrían aportar un toque amargo que queremos evitar. Luego, córtalo en cubos del mismo tamaño que la zanahoria. Seguimos con la cebolla. Usaremos una cebolla blanca mediana que tiene un sabor más suave y equilibrado. Pela la capa exterior y córtalo en brunoise, es decir, en dados muy finos. Este corte permitirá que la cebolla se caramelice rápidamente en el sofrito y libere toda su dulzura. ¿Por qué la cebolla nos hace llorar? Todo se debe a su compuesto químico llamado sulfóxido de tiopropano, que se libera al cortarla. Un truco para reducirlo es enfriarla antes de picarla. ¿Qué sería de la cocina sin el ajo? Pela 3 dientes y pícalos finamente, casi del mismo grosor que la cebolla. El ajo es como un amplificador natural de los sabores, pero hay que manejarlo con cuidado. Si lo quemas, su sabor se vuelve amargo. Al cortarlo fino, se integrará mejor en el sofrito, liberando todo su aroma. Pasamos al apio. Este ingrediente es un héroe discreto en la cocina. Su sabor fresco y ligeramente herbal aporta equilibrio al plato. Corta una rama en cubos del mismo tamaño que la zanahoria y el pimiento. Este detalle hará que cada bocado tenga un poco de todo. Finalmente el tomate. Córtalos en cubos pequeños. El tomate no solo aporta sabor, sino también jugosidad. Queremos un tomate bien maduro porque su dulzura natural será el corazón del sofrito. Ahora vamos con el pollo. Usaremos 3 muslos con contramuslo. 2 los dejaremos enteros para que conserven su jugosidad y el tercero los deshuesaremos y cortaremos en cubos. ¿Por qué este paso? Así logramos 2 texturas. Los trozos pequeños se mezclarán con el arroz, mientras que las piezas enteras son el protagonista visual en el plato. Calienta una cacerola amplia a fuego alto y añade un chorro generoso de aceite de oliva. Cuando el aceite esté caliente, dora primero las piezas enteras de pollo. Este paso no solo les dará color dorado y hermoso, sino que también sella los jugos y crea una base de sabor increíble en el fondo de la olla. Retíralas y repite el proceso con los cubos de pollo. En la misma cacerola sin limpiar, añade la cebolla y el ajo. Sofrí a fuego medio removiendo constantemente, evitando que se queme. Agrega la zanahoria y el pimiento rojo. Sigue removiendo para que todo se mezcle bien. Añade el tomate picado junto con el apio en cubos. Deja que el tomate se cocine hasta deshacerse ligeramente. Sazona con pimentón rojo en polvo y comino molido, 2 especias que le darán calidez y profundidad al plato. Cuando el sofrito esté listo, incorpora una taza de arroz. Las mejores opciones son arroz de tipo bomba por su capacidad para absorber sabores, o el arroz jazmín que aporta un aroma único. Sofríelo ligeramente junto a los vegetales. Este paso ayuda a que los granos se mantengan sueltos y con una textura perfecta. Añade 2 tazas y medias de caldo de pollo caliente para no romper la cocción. Incorpora una cucharada de cúrcuma o polvo alimenticio y unas hojas de laurel. Deje bullir, baja el fuego y tapa la cacerola. Ahora paciencia, el arroz se cocinará lentamente absorbiendo todos los sabores. Cuando el arroz esté casi listo, incorpora las alcaparras y las judías cocidas. Las alcaparras aportan un toque salado y ligeramente ácido que equilibra el plato, mientras que las judías suman textura. Mézclalo bien y deja reposar por 10 minutos con la tapa puesta. Este reposo permite que los sabores se asienten y el arroz alcance su punto perfecto. Sirve el arroz en un plato llano. Para un toque extra, acompáñalo con cebollas moradas marinadas, que aportan frescura y un contraste perfecto. Coloca una pieza de pollo dorado en la parte superior y decora con perejil fresco. Ahora te toca a ti, haz esta receta y compártela con quien más quieres. Cuéntame en los comentarios cómo te quedó. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita, porque en Cocina Magna los sabores no solo se cocinan, se viven. Nos vemos en el próximo video. Buen provecho.